Dios les bendiga. Bienvenidos al quinto estudio bíblico de la serie Fundamentos de la Vida Cristiana. El tema de hoy se titula Hablando con Dios. En esta serie de estudios bíblicos hemos explorado los fundamentos doctrinales y prácticos de la vida cristiana. La pregunta que estamos tratando de responder a través de estos estudios es: ¿cómo vive un cristiano? Para saber esto, primero necesitamos saber que un cristiano es alguien que ha sido salvado por Dios mediante la fe en Cristo. Una vez que alguien es salvo, se convierte en un cristiano y comienza a vivir deleitándose en los caminos de Dios, escuchando a Dios a través de su palabra, como lo hemos visto ya en los estudios anteriores. Pero otro aspecto fundamental que significa vivir como un cristiano es alguien que habla con Dios. Es decir, alguien que ora. Para explorar sobre este tema, primero veremos brevemente lo que es la oración y en segundo lugar profundizaremos sobre cómo orar. En primer lugar, veamos lo que es la oración. De acuerdo con el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 98, que dice ¿qué es la oración?, se responde: la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Este es un buen resumen de lo que es la oración, que en su nivel más básico puede ser descrita como comunicación con Dios, una expresión de nuestros deseos y necesidades, un agradecido reconocimiento de nuestra dependencia de Él y sus propósitos para todas las cosas en nuestra vida. ¿Por qué es importante que oremos? La primera y la respuesta más fundamental es que se nos exhorta a hacerlo en las Escrituras. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, se nos dice que debemos de dedicarnos a la oración. En 1 Tesalonicenses 5, 17, Pablo nos dice: orad sin cesar. Y en Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús dijo a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En segundo lugar, las Escrituras muestran claramente que orar es algo que el pueblo de Dios hace. Vemos esto primero en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que es un libro que está lleno de oraciones a Dios, y lo que refleja una multitud de necesidades y deseos y alabanzas por parte de los autores. En el Nuevo Testamento, por otra parte, Pablo ofrece muchas oraciones por las iglesias a las que él está escribiendo, y Cristo mismo es constantemente visto orando al Padre. Hay al menos 9 oraciones en el Evangelio de Lucas solamente. Como veremos, es este ejemplo de Jesús orando el que lleva a sus discípulos a pedirle a Cristo que les enseñe a orar. Martín Lutero lo resumió bien cuando escribió: así como el negocio de los sastres es hacer ropa y el de los zapateros preparar los zapatos, para los cristianos nuestro deber es orar. En tercer lugar, expresa nuestra confianza en Dios y es un medio a través del cual nuestra confianza en Él puede crecer. Cuando admitimos que necesitamos hablar con Dios porque Él es la fuente de todas las cosas, entonces nuestra confianza en Él va a crecer. Si esperamos hasta que estemos en una situación difícil para orar, entonces, digamos, esos músculos de confianza no habrán sido desarrollados ni ejercitados. La oración nos permite como criaturas participar en lo que es eternamente importante de parte de Dios. Dios usa nuestras oraciones como un medio para sus fines soberanos. En segundo lugar, veamos cómo debemos orar. Más allá de las preguntas de qué es la oración y por qué debemos orar, está la cuestión de cómo se debe de orar. En Lucas capítulo 11, los discípulos dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y hoy vamos a ver cómo Jesús le respondió a sus discípulos y nos ayuda a comprender cómo es que debemos de orar o hablar con Dios. Para ayudarnos a comprender cómo debemos orar, leamos Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vemos la respuesta de Jesús a las preguntas de sus discípulos en los versículos 2 al 4. Veamos que cada sección de la oración nos ayuda a pensar más en el contenido de nuestras oraciones. Primero, se nos dice que nos dirijamos al Padre. ¿Qué puede esa palabra o ese título acerca de Dios enseñarnos sobre la oración? Nos dice algo acerca de Dios y cómo Él se relaciona con nosotros. Padre implica autoridad e intimidad. En términos de autoridad, estamos orando a Dios que creó el mundo, colgó las estrellas en el cielo y creó los océanos y estableció sus límites. Y como creador, Él nos creó a nosotros, es dueño de nosotros, para vivir bajo su autoridad. Así dirigimos nuestra oración a Él como nuestro Padre. Estamos reconociendo nuestra dependencia de Él como un niño depende de su Padre terrenal. En términos de intimidad, Dios no es un ser abstracto, impersonal o distanciado. No es el hombre de allá arriba que vive la mayoría del tiempo apartado de nosotros, con el cual raramente interactuamos. Al contrario, oramos a un Dios que nos creó para tener y disfrutar una comunión con Él. Y en la oración del Padre Nuestro observamos que nuestra relación con Él se caracteriza por el tipo de relación que un padre tiene con su hijo. La invitación a orar, por lo tanto, es una oportunidad para profundizar nuestra intimidad con Dios. Observa también que el nombre de Dios debe ser santificado. ¿Qué significa santificar? Significa hacer algo santo, apartado para honra. Esta palabra nos dirige a un par de pensamientos. En primer lugar, vemos que la oración no es simplemente pedir cosas para nosotros mismos. Ahora vamos a ver que Cristo incluye nuestras peticiones personales, pero observa que Él no comienza con eso. En cambio, primero nos instruye a dirigir nuestros pensamientos a la gloria de Dios. Ese es el punto de partida. La idea aquí no es que debamos orar para que el nombre de Dios sea santo, glorioso, en el sentido que nuestras oraciones agregan algo a Dios. Él ya es todas esas cosas, aparte de lo que nosotros podamos hacer o podamos orar. Por el contrario, al orar, la gloria de Dios debe ser proyectada en nuestras vidas y en el mundo alrededor en que nosotros vivimos. Él debe ser reconocido y adorado por quien es Él. Por tanto, nuestra primera preocupación en la oración es que Dios sea glorificado. En segundo lugar, entender que Dios debe ser adorado y honrado puede ayudarnos a prevenir que lo humanicemos y que olvidemos realmente quién es Él y cómo es Él. Creo que a menudo puede haber una tendencia en el cristianismo contemporáneo hacia una familiaridad con Dios que puede no ser apropiada. Incluso como cristianos, nuestra naturaleza pecaminosa constantemente quiere hacer a Dios a nuestra imagen. Nos olvidamos de la santidad de Dios y de la perfección de su carácter. Aunque Dios esté cerca de nosotros y se relacione con nosotros y aún esté en nosotros en su Espíritu Santo, Dios sigue siendo Dios, infinitamente perfecto e incomprensiblemente santo. Para ayudarnos a entender esto, piensa en la respuesta de los hombres en las Escrituras cuando son confrontados con la santidad de Dios. Por ejemplo, Job se queda sin palabras y es consciente de su completa ignorancia delante de Dios. Isaías cae postrado, abrumado por su inmundicia. Y Dios tiene que esconder a Moisés en la hendidura de una roca para que Moisés pueda sobrevivir al paso de su presencia. Así que vemos que nuestra oración debe reconocer primero la relación entre Dios y nosotros, es decir, Él es nuestro Padre Santo y nosotros somos sus hijos, y que el punto de partida o la fuente de nuestra motivación para orar es la gloria de Dios.
Ese es el punto de partida. La siguiente línea nos dice, venga tu reino. En esta línea vemos un par de cosas más acerca de cómo debemos orar. Primero, ten en cuenta que no es venga mi reino, sino venga tu reino. Por tanto, no solo debemos desear mostrar la gloria de Dios, sino concretamente, cuando vamos a Dios en oración, debemos tener en cuenta el reino de Dios. Más específicamente, este versículo nos enseña por lo menos un par de cosas acerca de la oración. Primero, la oración debe ser la expresión de esperanza en el reino de Dios. Deberíamos recordar a menudo que hay un reino de Dios que viene. Dios está expandiendo su reino ahora mismo, pero habrá un tiempo cuando Cristo consuma ese reino eterno. Así que nuestra oración no debería ser una expresión de nuestros deseos mundanos o de seguir lo que queremos aquí y ahora. Al contrario, debería de ser una expresión de nuestra más apreciada esperanza, que es el reino de Dios. En segundo lugar, en la frase venga tu reino, vemos que nuestras oraciones deben ser una expresión de humilde sumisión y confianza en Dios. Cuando oramos venga el reino de Dios, en última instancia estamos orando que su voluntad o propósito sea realizada por completo. Esto tiene serias consecuencias en nuestras vidas. La oración del Señor en Mateo también dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué sucede cuando los propósitos de Dios son contrarios a nuestros propósitos? ¿Cómo podemos todavía orar así? Creo que este es un problema y uno de los aspectos más difíciles de la oración, ya que a veces puede ir en contra de cada fibra de nuestro ser orar con ese propósito básico. Especialmente en términos de dificultad o necesidad tremenda, queremos que Dios nos responda de la forma en que nosotros pensamos que es la mejor. Por tanto, se necesita humildad, confianza, paciencia y fe en los buenos propósitos de Dios para poder orar para que la voluntad de Dios se cumpla por encima de nuestra propia voluntad. Jesús sirve como un ejemplo maravilloso aquí. Recuerda en el huerto de Getsemaní, en vísperas de su crucifixión, Jesús se encontraba orando. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo, incluso ante una muerte segura, rogó que se hiciera la voluntad de su Padre omnisciente y no la suya o la de alguien más. Veamos el versículo 3 que nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué podría estar hablando esto? Ten en cuenta que se supone que debemos solicitar la provisión diaria. Literalmente, danos día a día nuestro pan de cada día. La forma en que está redactada hace énfasis de nuestra dependencia diaria en Dios para satisfacer todas nuestras necesidades. Es una oración pidiendo por lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades, pero no lo suficiente como para hacernos olvidarnos de nuestra dependencia de Dios. Ahora bien, más directamente, este versículo nos llama a confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades físicas, reconociendo que Él es nuestro proveedor y sustentador. Si venimos a Dios ansiosos, preocupados por el futuro, por nuestras necesidades, podemos dejar esas cargas a Dios, sabiendo que Él tiene todas esas circunstancias de nuestras vidas en sus manos. En Mateo 6, Cristo dice a su audiencia que si Dios viste a los lirios del campo, ¿cuánto más Él cuidará de nosotros? Lo importante es que mientras aprendemos a confiar en Dios como nuestro proveedor de todos los aspectos físicos, también deberíamos de aprender a confiar en Él como nuestro proveedor en todas las necesidades espirituales. Si Dios provee para nuestras necesidades físicas que son temporales, ¿cuánto más Él desea suplir nuestras necesidades espirituales que son eternas? El resultado es que al depender de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades, aprendemos a encontrar la máxima satisfacción de nuestras almas solo en Dios. Aprendemos que Él es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Y estamos satisfechos cuando lo tenemos a Él, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias en este mundo
o cuáles sean nuestras necesidades. En su libro Los deleites de Dios, John Piper escribe: la oración es un deleite porque muestra los límites de nuestra pobreza y las riquezas de su gracia. La oración es aquella transacción en la cual se exalta la riqueza de la gloria de Dios y en la que se satisfacen los deseos de nuestra alma. Veamos el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí vemos una confesión envuelta en forma de petición. Al pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, estamos esencialmente reconociendo nuestra deuda con Dios por nuestro pecado y pedimos continuamente por el perdón de pecados. La confesión de pecados, yo creo, fluye naturalmente al reconocer la santidad de Dios, como Cristo nos llama a hacer al principio de la oración, porque la conciencia de la santidad de Dios sirve para ampliar nuestra falta de santidad. Así que la confesión es parte de reconocer nuestra tremenda necesidad delante de Dios y significa una humildad al entrar en la presencia de Dios en oración. Ahora, deberíamos de ser cuidadosos aquí. La gran pregunta que el versículo 4 contiene para nosotros es si Jesús está hablando del perdón basado en el mérito propio. ¿Está diciendo Jesús que nos ganamos el perdón de Dios porque perdonamos a otros? En el primer estudio de la serie aprendimos en el libro de Tito y Efesios que Dios nos salvó no por las obras o las cosas buenas que nosotros hayamos hecho, sino debido a su misericordia, a su favor inmerecido. Así que el perdón que Dios nos ofrece es completamente por gracia. No podemos ganarlo. Al contrario, esta línea parece implicar un par de cosas. Primero, las personas perdonadas son personas que perdonan. Escribiendo sobre este versículo, Thomas Watson dice: el perdonar a otros no es una causa de que Dios nos perdonó a nosotros, sino una señal. No necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados fueron perdonados. Miremos en nuestros corazones para ver si nosotros podemos perdonar a los demás. Si podemos, no debemos tener dudas, sino saber que Dios nos ha perdonado. Nuestro amor hacia los demás es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. En segundo lugar, esta línea indica que no debemos entrar en oración sin un autoexamen. La pregunta para nosotros es: ¿perdonamos a otros sus ofensas de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros? Matthew Henry resume la implicación de este versículo de esta manera: no tenemos ninguna razón para esperar, ni podemos nosotros orar con ningún tipo de confianza que Dios perdonará nuestros pecados contra Él, si no oramos sinceramente y con amor, perdonando a los que en cualquier momento nos ultrajaron o nos causaron daño. Aunque las palabras de nuestra boca sean incluso esta oración a Dios, si la meditación de nuestro corazón es al mismo tiempo, como suele ser, malicia y venganza a nuestros hermanos, no somos aceptados ni podemos esperar una respuesta de paz. Básicamente, Henry dice que es una suprema hipocresía pedir a Dios que nos perdone por pecar contra Él si no estamos dispuestos a perdonar a los demás por haber pecado contra nosotros. Así, en la oración debemos reconocer nuestro pecado ante Dios, pidiendo su perdón. Y mientras lo hacemos, debemos de probar nuestros corazones para ver si nuestras vidas están marcadas por el perdón que buscamos de parte de Dios. Veamos cómo se cierra la oración en el versículo 4. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una petición de protección contra la tentación. Esencialmente, este elemento en nuestras oraciones refleja la realidad que como cristianos estamos bajo asedio. En nuestro segundo estudio, Viviendo en los Caminos de Dios, observamos que si bien estamos muertos al pecado y se nos ha dado una nueva vida y una nueva naturaleza, todavía luchamos con las inclinaciones pecaminosas de la carne. También sabemos por las Escrituras que Satanás busca nuestro daño espiritual
como Pablo lo narra en Efesios 6. La pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos con esa información sobre la realidad de la batalla espiritual en la que estamos envueltos? La respuesta de Jesús en parte es orar. Oremos para que Dios, quien es lo suficientemente capaz, nos libre del mal, tanto del mal en nuestros corazones que naturalmente nos inclinan a pecar, así como también del maligno que busca destruir nuestra fe si aún eso fuera posible. En resumen, primero, la oración es el privilegio de encontrarnos con el único y solo Santo Dios. Segundo, la oración es comunión con Dios, quien tiene toda autoridad sobre nosotros y sin embargo también es un Dios íntimo. Tercero, la oración debe ser hecha con la gloria de Dios y su voluntad en primer lugar en nuestros corazones y mentes. Cuarto, la oración es una expresión de nuestra dependencia y confianza en Dios para satisfacer nuestras necesidades y protegernos del mal. Y quinto, la oración debe ser hecha con reverencia, confianza y humildad, reconociendo nuestra necesidad de perdón. Al aplicar las enseñanzas de Jesús sobre la oración a nuestras vidas, recordemos que si bien podemos y debemos usar las mismas palabras de Jesús enseñadas en esta oración, no obstante, la oración del Padre Nuestro es una oración modelo, es decir, un ejemplo que nos enseña cómo podemos y debemos orar. Así que podemos tomar los principios de esta oración para formular nuestras propias oraciones sin dejar de lado las enseñanzas de Jesús. Una manera sencilla de aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras propias oraciones es guiándonos por medio de un acróstico que nos ayude a recordar los principios de la oración. Hay varios acrósticos de este tipo. Veamos solo uno como ejemplo. El formado con la palabra casa, de la cual se pueden formar las siguientes palabras y principios. Confesión, confesión de nuestros pecados. Adoración, adoración a la persona y a la obra de Dios. Súplica, súplica por nuestras necesidades o peticiones. Y agradecimiento, agradecimiento por el favor inmerecido de Dios. De esta manera sencilla, podemos aplicar los 4 principios sobre la oración enseñados por nuestro Señor Jesús, pero usando con sinceridad nuestras propias palabras, experiencias y nuestro sentir. Aunque podemos y debemos seguir aprendiendo mucho más acerca de la oración, y el resto de Lucas capítulo 11, del versículo 5 al 13, es un claro ejemplo de ello, solo quiero animarte a orar, y a orar sin cesar, como dice la Escritura, a poner en práctica la oración en tu vida. Recuerda, la oración no es un fin en sí mismo. No oramos por orar como un deber religioso. La oración es un medio de comunicación que se nos ha dado gratuitamente gracias a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, para que tengamos comunión con Dios, para que nos deleitemos en Él. Si tu confianza está puesta en la persona y obra salvadora del Señor Jesucristo, entonces ora, porque no hay nada que impida que tus oraciones puedan ser escuchadas por Dios. Pero si sientes que Dios no te escucha porque eres pecador, entonces ora confesando tus pecados y confiando en lo que Cristo ha hecho por ti para salvarte y perdonarte. Cualquiera que sea tu necesidad, si la reconoces delante de Dios con confianza, humildad y sinceridad, la oración siempre será el medio correcto para hablar con Dios y para que Dios pueda escucharte y responder a tu oración. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.